Muy buenas tardes, hermanos. Vuelvo a compartir otro video. Eh, no había tenido mucho tiempo, pero hoy estoy haciendo el esfuerzo de hacerlo, porque las cosas de Dios, si uno no hace el esfuerzo, nunca las hace. Siempre hay algo que se te atraviesa y no te deja hacerlas. Entonces hay que hacer el propósito para hacerlos. Les recuerdo lo de siempre. Yo no hago videos porque sepa mucho o porque me lo sepa todo. Sencillamente me gusta compartir lo poquito que yo aprendí. Y creo que es buena idea. Ojalá que pudiera ayudar siquiera a una persona del mundo. Vale la pena hacerlo. Ojalá que muchos más hicieran también. El día de hoy les quiero compartir por qué los sacerdotes católicos no se casan. El video anterior es qué es un sacerdote, porque muchas veces no sabemos qué es un sacerdote, de dónde salen. Pensamos que son unas personas impecables, que son unos dioses. No, no es así. Ya les expliqué en el otro video qué es un sacerdote. Entonces ahora les quiero compartir por qué los sacerdotes católicos no se casan. Los hermanos separados siempre nos cuestionan con la cita bíblica de 1 Timoteo 3, 2 y siguientes. Ahí donde San Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el que quiera ser obispo debe ser casado una sola vez, que sea capaz de educar a su familia, porque si no es capaz de eso, ¿cómo va a dirigir la iglesia? Ellos entonces toman esta cita y te dicen que la Biblia dice que el sacerdote tiene que ser casado. Pero esa es una interpretación equivocada. Ahorita yo te voy a compartir la interpretación que se le da acá y la comparas con la interpretación que te dan ellos y tú sacas tu propia conclusión. Mira, ahí San Pablo está escribiendo eso porque en ese tiempo era cuando se iba apenas extendiendo la evangelización. Entonces, al llegar a algún lugar, a alguna ciudad, había personas que acogían la palabra de Dios y querían ejercer el papel de obispo, de sacerdote o de diácono. Entonces, eran personas a veces casadas y tenían la habilidad de hacerlo. Entonces, San Pablo lo que decía, bueno, pues que sea casada una sola vez. Recuerden que lo dice con claridad allí, que sea casado una sola vez. ¿Sí? Porque una persona que se hubiera casado varias veces quizás no le demostraba mucha responsabilidad vamos a decir así, a una educación de una familia, a la importancia de una familia. Y por eso San Pablo dice, si no es capaz de tener educada a su propia familia, ¿cómo va a dirigir la iglesia? Entonces, San Pablo por eso decía que se ha casado una sola vez. O sea, si era 2 veces o 3 veces, ya no se permitía. Entonces, en ese sentido, San Pablo lo decía. Pero los hermanos separados dicen que no, que es porque tiene que ser casado. Ahí no dice precisamente eso. Ahora, esa doctrina que ellos tienen, se las mato fácil. ¿Cómo? Si era una ley, ¿por qué los demás no se casaron? Si hubiera sido una ley, entonces San Juan, Santiago, el mismo San Pablo hubiera sido casado. Y no lo fue casado. Entonces, con esto se demuestra que la explicación que da la iglesia, contraria de la que dan los hermanos separados, es la correcta. ¿Por qué? Porque si hubiera sido ley, como dicen los hermanos separados, que todos sacerdotes tienen que casar, entonces se hubiera casado San Pablo, Santiago y los demás. Porque esta gente cuestionan que el Evangelio dice que Mateo tenía suegra. Y sí lo dice. Pero no aclara si tenía esposa. Pudo haber sido viudo. Pero bueno, eso que no se discuta. Lo que yo les quiero mostrar el día de hoy, que la Biblia nos demuestra o nos presenta las dos opciones. Casados o no casados. Los sacerdotes. Entonces, la iglesia, que es la maestra para enseñarnos y madre de todos los católicos, desde un principio decidió
que los sacerdotes em, del continente latinoamericano no se casaran. Yo digo de un principio porque fue en el año 106. Y lo digo así porque muchas personas dicen que Constantino en el año 313 fundó la Iglesia Católica. Otros dicen que no la fundó, pero que la paganizó. Ok, si la paganizó, vamos, no es así, no es así, pero vamos a decir que así fuera. Bueno, pero esta norma de que no se casen, la iglesia la tomó de antes, según ellos, fuera paganizada, porque fue en el año 106 en un concilio que le llamaron del Elvira. Ahí fue cuando se hizo esa decisión, que los sacerdotes del continente latinoamericano no se casaran. Y entonces la iglesia no obliga a las personas a ser sacerdotes célibes, no los obliga, porque ellos tienen su propia decisión. Por ejemplo, cuando un muchacho entra al seminario, él sabe esta norma, la sabe, y él puede decidir si es sacerdote o no. ¿Ah? Así de fácil. Entonces no se están obligando, que son libres si lo quieren hacer o si no lo quieren hacer. Algunas personas alegan que las violaciones de niños, de muchachas, de mujeres con problemas con el marido que andan con los sacerdotes, con los malos sacerdotes, quiero aclarar esto, que se debe porque la iglesia no deja casar a los sacerdotes. Esa es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a investigar que muchas violaciones vienen de hombres casados, entonces queda descartada esa mentira. Que si el sacerdote se casa, ya no va a haber violaciones. El hombre que no está bien de su mente, aunque esté casado, viola si tiene la oportunidad. ¿Sí? Entonces, si esos sacerdotes que les gusta violar, aunque se casaran, yo sé que iban a seguir violando. Así como esos padres de familia que violan a veces a sus hijastros, algunos hasta a sus propios hijos. Y está casado. Entonces, ¿dónde está ese argumento de que el casado ya no viola? Falso, no funciona. El que no está bien de su mente, esté casado o no esté casado, va a andar violando si tiene la oportunidad. Sea sacerdote o no sea sacerdote. Entonces eso es falso. Eso es falso, pero ellos te lo dicen y te quieren meter la idea que la iglesia está equivocada. Bueno, saca tu propia conclusión de lo que yo te estoy compartiendo. Ahora, la iglesia, ¿por qué tomó esa decisión? Primero, hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo autorizó a San Pedro. Lo que ates en la tierra, el cielo lo tendrá por atado. Y lo que desates en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Esas fueron las palabras que le dio nuestro Señor Jesucristo a San Pedro. Entonces hay un líder dentro de la iglesia y en el año 106 y se hizo esa decisión. ¿Basándose en qué? Bueno, en la misma escritura. Si nosotros miramos Mateo 19:12, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando, bueno, desde el 6 empieza a hablar del matrimonio. Y algunos de sus discípulos, cuando Él les explica lo del matrimonio, Él les dice que si así es la cosa, más vale ni casarse. ¿Ah? Entonces, nuestro Señor Jesucristo les sigue explicando y les dice que hay hombres que nacen discapacitados para casarse, o sea, para el sexo. Otros son castrados por los otros hombres. Y otros dejan a un lado ¿cómo se puede decir? El casarse por amor al reino de los cielos. Y dice ahí mismo entre el 11 y el 12 que ese es un don que se recibe del cielo y que no todos lo entienden. Y al final dice, entienda el que pueda. ¿Por qué? Porque no todos pueden entender ese don. Entonces, el sacerdocio no es una profesión, es una vocación. Pero desgraciadamente algunos sí lo ven como vocación y llegan al sacerdocio como profesión y llegan al sacerdocio como una profesión. Se meten al seminario, estudian, pasan todos los exámenes como una profesión, como si lo fuera una profesión.
y se ordenan sacerdotes, pero no con vocación. Y esos son los que después andan haciendo barbaridades dentro de la iglesia. Esos que no llegan a sacerdote por vocación, sino llegan a veces hasta por un capricho. Que mi papá no me quisieron mi novia, entonces ahora yo voy a ser sacerdote. Mejor no me caso y no me caso. Ahora les voy a dar este castigo a mis padres porque no quisieron mi novia. Se van al seminario y le echan ganas, tienen la capacidad de aprender, de cruzar los exámenes y llegan a sacerdotes, pero sin vocación. Ahí es donde empiezan los desastres dentro de la iglesia, con ese tipo de personas que ven la vocación como una profesión. Y tenemos muchos de esos en la iglesia, desgraciadamente. Entonces, la vocación es un don que Dios le regala a cada persona, y por eso cuando un sacerdote con vocación está dentro de la iglesia, vieran que sus prédicas convencen fácil al que sea porque Dios está con él. Ese es un don, es una vocación que Dios le ha dado. Y él mismo dijo que no todos lo van a entender. Eso es verdad. Hay personas que juran y perjuran que el sacerdote no puede vivir sin sexo. Así lo dicen. ¿Por qué? Porque ellos no pueden. Y como ellos no pueden entender cómo el sacerdote sí puede. Entonces es verdad lo que nuestro Señor dijo. No todos entienden esto. Y que entienda el que pueda. Pues ni modo, así es. Muchos de los hermanos separados quizás son de esos que no pueden vivir sin el sexo. Y entonces dicen, no. Jamás un sacerdote se va a aguantar. No, eso es imposible. Porque él no puede aguantarse. Él no recibió esa vocación, no recibió ese don, nunca va a entender al que sí lo recibió. Nunca. Si nosotros también leemos 1 Corintios 7 al 8, ahí San Pablo le está dando un consejo a todas las viudas y los jóvenes. Les dice que es bueno que no se casen, que se queden solos, como él está solo, dice. Les está dando un consejo, una recomendación. Y en ese mismo capítulo, pero en el versículo 32 al 35, aquí San Pablo explica que la persona casada se ocupa de agradar a su pareja y al mundo. Y la persona no casada solo se preocupa y se dedica enteramente a servirle a Dios. Entonces, mirando estos textos bíblicos, la iglesia entiende claramente el mensaje, que se le puede servir a Dios de mejor forma no casado. No casado. ¿Por qué? Porque el hombre casado ya tiene un compromiso más con su esposa y sus hijos. Pero aún así, la iglesia permite que el sacerdote que se quiera casar se case. Sí lo permite. Hay personas que dicen, no los dejan casarse. Sí los dejan casarse. Es cuestión nomás de que mande una carta con el Papa y él le da el permiso para que se case. Es mentira que no los dejan. Sí los dejan. Sí los dejan casarse. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también ¿qué es en Corintios? Sí es creo 7:9 creo que es. También donde nos habla de que si la persona no se puede contener, pues es mejor que se case. Está bien. O sea, la Biblia presenta las dos opciones. Entonces, como la iglesia conoce de casi, todo el tiempo, ella recibió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ella fue la que hizo el Nuevo Testamento después de ¿qué? 380 años, cuando la presentó ya al mundo entero, diciéndole que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. O sea, la iglesia es la única que la conoce, es la única que la sabe descifrar, tal como recibió el mensaje de nuestro Señor, y por eso la iglesia sabe que hay las dos opciones. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que ahorita en el continente latinoamericano hay puros sacerdotes célibes, pero en los otros continentes hay sacerdotes casados. ¿Por qué? Porque ya les digo, la Biblia presenta las dos opciones. Pero San Pablo nos explica
que cuando no estás casado es cuando le puedes servir mejor al Señor. Y por eso la iglesia ha dicho, pues mejor que no se case. Y desde el año 106 hasta el día de hoy no se ha cambiado esa, vamos a decir, esa decisión que hizo la iglesia. No se ha cambiado. Quiere decir que ha funcionado. Entonces quizás en el futuro en los otros continentes también se aplique lo mismo. Que puro sacerdote célebre haya. La palabra célebre quiere decir solo, no casado. Y esa es una promesa que el mismo sacerdote hace de no casarse y no lo obligan a hacerla. Él la hace. Y si nosotros leemos también Deuteronomio 23, 22 al 24, ahí nos dice claramente que si quieres hacer un voto al Señor, una promesa, puedes hacerla. O sea, somos libres, podemos hacerla, pero hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Entonces, si el sacerdote que quiere hacer ese voto, está bien, no está equivocado, no está haciendo el mal, está bien, solo que debería cumplirlo. Si le promete a Dios, debería cumplirlo. Eso sí. Ahora, a esas personas que se ponen necias, no, que se tiene que casar, que se tienen que casar el sacerdote, yo les quiero decir esto. Si tú no recibiste ese don, por lo tanto no lo entiendes, no te preocupes, no hace falta. Con que lo entienda el sacerdote que es el que lo está viviendo. Listo, tú tranquilo. ¿Ah? Él es el que lo va a vivir. Si él lo entiende, bendito Dios. Va para adelante. Listo, tú no te preocupes. Si no tuviste esa capacidad de entenderlo, olvídate de eso. Tú sigue en lo tuyo. Si tú tienes el don de ser un hombre de hogar, casado, tu esposa, tus hijos, bendito Dios, síguele ahí. Tranquilo. Pero no quieras ponerle ley a un don que tú no entiendes, porque te vas a equivocar. También Mateo 19, 29, aquí nos dice que a toda aquella persona que haya dejado casa, hermanos, padres, hijos, recibirá el 100% en este mundo y en el otro la vida eterna. Entonces, cuando los seminaristas se encuentran estos textos bíblicos, algunos de ellos deciden dejar a un lado la posibilidad de casarse, porque ellos le creen a Cristo. Ellos no nomás creen en Cristo, le creen a Cristo. Y cuando le creen a Cristo dicen, ok, entonces yo hago a un lado la digamos así, la oportunidad que él puede de casarse, la hace a un lado, tal como dijo nuestro Señor. Unos se hacen tales por el reino de los cielos. Así pasa. Muchos seminaristas al ver esta cita bíblica que dice que el que deje todo eso le va a dar el 100% y aparte le dará la vida eterna, entonces están haciendo a un lado esa posibilidad de casarse y deciden ser célibes y servirle al Señor a tiempo completo. Y les quiero recordar que también el no casarse tiene mucho que ver con el papel que hace el sacerdote, porque los sacerdotes hacen el papel de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no fue casado. Ahora, un buen sacerdote de vocación, él ya está viviendo aquí en la tierra el estilo de vida que va a vivir en el cielo. Y en el cielo nadie se va a casar, acuérdense. La vida de un sacerdote es ya vivir desde aquí a la tierra el estilo que se vivirá allá. Así. Ahora, un sacerdote casado no puede vivir ese estilo, porque el casado tiene otras tareas. El sacramento que se recibe para el sacerdocio es distinto al que se recibe para el matrimonio. Un sacerdote es sacerdote para siempre. El matrimonio no. El matrimonio dice hasta que la muerte los separe. O sea que el matrimonio es para vivirse aquí en la tierra solamente. Más allá ya no.
Mientras que el sacerdocio sí. Desde aquí ya puedes empezar a vivir la vida que vas a vivir allá. Por eso es que los sacerdotes no se casan. Te estoy compartiendo por qué es que no se casan. Recuerden que cuando los fariseos le preguntaron a nuestro Señor por cuestionarlo, que para la resurrección, con cuál de los 7 hermanos iba a estar casada la mujer que se casó con 7 hermanos, Él le contestó, para entonces nadie se casará. Es lo que les estoy diciendo ahorita. Para la otra vida nadie se casará. Y por eso los sacerdotes desde aquí ya deciden no vivir casados. Porque la persona casada tiene su tiempo compartido. Ya no puede servir igual a Dios, porque igual le sirve a la iglesia. Entonces ya no es lo mismo, no se puede. Si nosotros leemos todo el capítulo 7 de Primera de Corintios, ahí nosotros vamos a ver que el matrimonio es algo muy importante, pero si lo lees todo, vas a descubrir que el mismo San Pablo dice que es más importante el ser célibe. Es más importante. Léelo todo el capítulo para que sepas lo que te estoy diciendo. El matrimonio es importante, pero es más importante ser célibe, como deciden los sacerdotes verdaderos. Eh, Esto que les digo yo que es distinto y es mejor, como les dije al principio, muchos no lo entendemos. Pero Dios quiso darle la vocación a ciertas personas y esas personas lo captaron, lo aceptaron y descartaron la posibilidad de casarse y ahora le sirven a Dios por gusto. No es que los tenga la iglesia a la fuerza. No, sácate eso que te han dicho. La iglesia no tiene a nadie a la fuerza. La iglesia, si uno se quiere casar, lo deja que se case, al sacerdote que sea. Ahora vamos a otra cosa. Algunos dicen, bueno, sí los deja que se casen, pero ya no los dejan ejercer el ministerio de la consagración. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque el hombre cuando se casa, ahora ya tiene un compromiso con su esposa y sus hijos. Por eso la iglesia dice, ahora dedícate a tus hijos y a tu esposa. Porque ya no va a poder servirle a Dios a tiempo completo. Recuerden que un sacerdote lo jalan para todos lados cuando hay personas moribundas. Que traigan el padrecito que me lee los santos óleos a mi papá o a mi abuelito. Corran, le vayan por él. ¿Se imaginan que alguien se esté muriendo y corren al templo por el padre? Y en el templo le dicen, ¿saben qué? Él ahorita está en el hospital porque su esposa se está aliviando y le dijeron que es un parto riesgoso, que puede perder la vida. ¿Ustedes creen que el sacerdote va a ir a confesar? No va. No va, porque va a decir mi esposa aquí me necesita. Entonces, por eso San Pablo tiene razón al decir que ya la persona está compartida. Ya no puede servir a Dios al 100. Y la iglesia que es inteligente lo captó y por eso dice no. Entonces el sacerdote que se case, que se dedique a su esposa y sus hijos. Y no está fallando ante Dios, está bien. Listo. Así. Pero el sacerdote, como les digo, es para siempre. ¿Por qué les digo que es para siempre? Porque si un sacerdote consagra, estando casado, quizás alguien diga, yo conozco un sacerdote que está casado, hace misas y consagra. ¿Esa consagración es real? Sí, sí es real, pero es ilícita. ¿Por qué? Porque ya no tiene el permiso del Papa. Ese sacerdote, si quiere vivir según la doctrina de la Santa Madre Iglesia, él debe dejar de consagrar, que no le hace falta. Para salvarse, con que sea un buen esposo, un buen padre, y se salva. Listo. Ahora, los que les gustan los problemas, los escándalos, él va a hacer lo que le da su gana. Bueno, allá él. Pero yo lo que les quiero decir que la consagración es válida porque él es sacerdote para siempre.
pero es ilícita porque ya no tiene el permiso. No debería hacerlo. Ahora, la confesión. Un sacerdote que se sale de la iglesia católica, incluso se va a otra secta, ¿es válido confesarte con él? En caso de emergencia, sí. Si no hay emergencia, no. Vete y confésate con otro. Pero si en caso de emergencia no hay más quien, es válido, porque él es sacerdote para siempre. Por ejemplo, yo soy una persona que estoy casado. ¿Por qué no había subido videos? Porque en mi hogar tengo otras tareas. Si yo no estuviera casado, yo no tuviera esas otras tareas. Yo tuviera más tiempo para hacer videos. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que el hombre casado sí está compartido. Ya no le puede servir igual a Dios. Les estoy recalcando esto para que se den cuenta que la iglesia es inteligente al ponerle esa norma a los sacerdotes. Que no casados les sirven mejor a Dios a tiempo completo. Eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, yo he conocido sacerdotes que en su pobreza traen sus zapatos rotos, algunos hasta se andan remendando su ropa interior porque el pueblo no los ayuda. Ahora se imaginan ese sacerdote casado con 7, 8 hijos, ¿cómo los iba a mantener? Piensen un ratito con la cabeza, esos que exigen que el sacerdote sea casado. Piensen un ratito. Si el pueblo a veces no responde ni para mantener al sacerdote, ¿cómo vamos a mantener la esposa y los hijos? ¿Cómo el sacerdote pudiera darles un estudio a sus hijos? Imposible. El pueblo a veces no le damos ni al sacerdote. Ya se imaginarán qué vida iría a pasar a la familia. ¿Ya? Entonces, con esto termino. Espero que hayan entendido que la iglesia es madre y es maestra, y la decisión que hizo en el año 106 para mí es muy inteligente porque no obliga a nadie. A los seminaristas se los advierte. El que conoce la escritura y sabe que Cristo prometió vida eterna, ellos han decidido voluntariamente dejar a un lado la posibilidad de casarse, tal como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, por amor al reino de los cielos. Es todo lo que yo quería compartir. Ahí saquen su propia conclusión. Hasta pronto.